alabemos, todos juntos alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. No estamos en diciembre, pero vamos a compartir este texto. ¿Están conmigo? Al sexto mes, en junio, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Cuántas Marías están aquí? A ver, levanten la mano las Marías. No son Marianas, son Marías. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, no he tenido relaciones. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿cómo será llamado? ¿Cómo será llamado? Hijo de Dios. Vamos a, el título que le coloqué es: ¿Camina en Jesús de Nazaret o camina en el Cristo resucitado? ¿En cuál de los dos estamos caminando? Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hecho y seguirás haciendo con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes y con nosotros los adultos. Gracias porque tú tienes una palabra rema para estas vidas. Tú tienes una palabra fresca para cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Glorifica a Jesús, Espíritu de Dios. Glorifícate en este lugar. Y la gloria del Padre está descendiendo en cada corazón. Que la revelación del Espíritu Santo sea ministrando las vidas de todos los que estamos en este lugar. Papito Dios, gracias por este clima, gracias por esta brisa, gracias, Señor, por la naturaleza, y gracias por todo lo que tú nos permites contemplar, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, el apóstol Juan está anunciando algo muy importante. Está anunciando el momento en que el Espíritu de Dios o Espíritu Santo iba a estar allí en María para engendrar al Salvador del mundo. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 del versículo 14 de Isaías, Dios mismo da una señal. Así como Dios mismo da la señal del nacimiento de su Hijo Jesucristo, aquí en Isaías, en el Antiguo Testamento, Dios mismo da esa señal y dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento se profetizó que iba a venir un Salvador a esta tierra.
En el Antiguo Testamento, Dios a través del profeta Isaías está diciendo, es que el Espíritu Santo va a venir un día sobre una mujer llamada María, una mujer que es bendita, bendita entre todas las mujeres. Y sabe que a mí me agrada esto, ¿por qué? Porque cuando yo veo esto en la palabra, me doy cuenta que todas las mujeres son benditas. Bueno, vuelvo y se lo repito. Yo sé que no entiende muy bien por la voz que tengo, pero vuelvo a decirle, me alegra porque yo sé, de acuerdo a la palabra de Dios, que todas las mujeres son benditas. Llámese Carmen, llámese Sofía, llámese Fabiola, llámese como se llame, Cleopatra, como sea, pero usted es bendita en el nombre de Jesús. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Está diciendo que Él mismo va a dar una señal. ¿Y cuál es la señal? Que el Espíritu Santo va allí donde María y va a estar, va a engendrar en María al Salvador del mundo. Jesús, cuando nos habla aquí, muchos conocemos quién es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos conocemos a Jesús de Nazaret? Todos sabemos que Jesús de Nazaret es aquel que vino a este mundo por el amor tan grande por toda la humanidad. Vino y dio su vida, entregó su vida para que usted y yo fuésemos salvos, para que su casa y mi casa fuese salva, para que su familia y mi familia fuese salva, para que su ciudad y mi ciudad fuese salva, para que nuestro país y su país sea salvo, aquí hay extranjeros también, para que toda esta tierra sea salva en el nombre de Jesús. Todos sabemos eso, todos sabemos que eso es lo que Jesús hizo. Entonces, muchos conocemos, o hay algunos que no conocen ni siquiera quién es Jesús de Nazaret. Y si no conocen quién es Jesús de Nazaret, mucho menos van a conocer quién es el Cristo resucitado. Entonces, alguien puede decir, y luego no es el mismo pastor. Jesús de Nazaret no es el mismo Cristo resucitado. Yo le quiero decir algo muy importante. Hay una gran diferencia entre los dos y vamos a mirarla. Vamos a mirarla en esta mañana. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús de Nazaret nació en un pesebre. ¿Están de acuerdo? Jesús, primero que todo, fue concebido allí. Vienen las dos naturalezas, la naturaleza divina de parte del Espíritu Santo y la naturaleza humana por parte de María. Por eso algunas personas, por ignorancia, por legalistas, por fanáticos, comienzan a hablar de María y no saben que María fue la madre de Jesucristo, de nuestro Salvador. Por ignorancia lo hacen, pero sabemos que la naturaleza humana en Jesús de Nazaret vino de parte de María. Jesús nació, fue concebido allí, nació del vientre de una mujer pura y santa, igual que las mujeres que están en este lugar. Una mujer pura y santa, intachable, sin ninguna tacha, como las que están aquí en este lugar. Entonces, aparte de esto, Jesús nació y creció. Usted sabe que Jesús también creció. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Por eso cuando la gente se queda adorando al famoso divino chino o divino baby, que dicen, ay, que el divino niño me hace milagros, es una herejía, va en contra de la palabra de Dios, porque usted mira que Jesús comenzó su ministerio a los 33 años. ¿O a los 30? A los 30, gracias. Pero duró 3 años de ministerio, 3 años que impactó esta tierra y sigue impactando todavía. Así debería ser nuestro ministerio, ¿cierto? Y Jesús creció en sabiduría.
Jesús creció en estatura, también creció Jesús, creció en gracia para con Dios y para con los hombres, pero Jesús se multiplicó. ¿Cómo se multiplicó Jesús? No como dicen algunos herejes, que Jesús tuvo hijos, hizo tener hijos. Jesús se multiplicó en el reino espiritual. Por eso usted y yo somos hijos del Altísimo, porque Jesús hizo que la palabra de Dios se multiplicara, engendró en sus discípulos, en los apóstoles, y esos apóstoles siguieron engendrando hijos espirituales, y ahí está usted y estoy yo también. El hombre en lo natural nace, es engendrado también allí, es concebido. El hombre nace, el hombre crece, algunos crecemos, otros no crecen, crecen en estatura, otros se reproducen. ¿Cuántos nos hemos reproducido? Levanten la mano. ¿Cuántos se piensan reproducir? A ver, levanten la mano. Ay, no, porque se me dañe el cuerpo. O porque nosotros no queremos un país de viejos solamente. Hay que hacer hijos en el tiempo de Dios. Amén. Así se le daña el cuerpo, pero hay que hacer hijos, porque eso lo dice la palabra de Dios. Es antibíblico cuando dice yo no quiero hijos. Bueno, ese es otro tema. Entonces, el hombre nace, crece, se reproduce y ¿qué más? Y muere. Entonces, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Jesús nació, creció, se reprodució espiritualmente y murió también. Tiene algo parecido a nosotros, ¿cierto? Es algo parecido. Entonces Jesús hace eso y luego viene algo que Jesús de Nazaret recibe el bautismo del Espíritu Santo. El Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículo 18. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan Bautista. Y él le dijo, ¿sabe qué? Yo no soy digno ni siquiera de venir a amarrarle esas sandalias. Pero el Señor Jesús le dice, deja porque esto es necesario que suceda. Y cuando Jesús baja a las aguas y luego es levantado allí en las aguas, dice que viene como paloma el Espíritu Santo sobre él. Entonces Jesús de Nazareno fue un hombre que fue lleno del Espíritu Santo de Dios, como lo es usted y como lo soy yo. Todos somos llenos del Espíritu Santo. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. Joel capítulo 2 versículo 28. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y allí los jóvenes van a comenzar a profetizar. ¿Cuántos jóvenes estamos aquí? Vamos a profetizar. Estamos profetizando la palabra de Dios. Por eso Jesús de Nazaret es bautizado por el Espíritu Santo. El Cristo resucitado es el que envía y bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sigue la diferencia? El Cristo resucitado es el que bautiza y envía al Espíritu Santo. Ahora, el Cristo resucitado llega, Él no muere, el Cristo resucitado, porque es el mismo Dios. Por eso hay una gran diferencia en esto. La iglesia, conéctese en esto para que nos quede claro. Ahora, Jesús de Nazareno, dice Juan capítulo 18, Juan capítulo 19, Jesús de Nazareno fue juzgado y fue ejecutado. Poncio Pilato, allí estuvo juzgando, los religiosos estuvieron juzgando a Jesús, los fariseos, los saduceos, todos estaban juzgándolo a Jesús. El mismo pueblo que Él sanó, el mismo pueblo que Él alimentó, el mismo pueblo que Él liberó, ellos estaban juzgándole. Jesús de Nazareno fue juzgado y fue ejecutado. Pero Jesús, el Cristo resucitado es aquel que no va a ser juzgado, no tiene quien lo juzgue, pero sí va a venir a juzgar y a reinar en esta tierra en su gloria. Dice Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leerlo un momentico. Apocalipsis capítulo 1 dice lo siguiente. Entonces hay una gran diferencia aquí.
La pregunta es, ¿seguimos nosotros caminando en el Jesús resucitado o en el Jesús de Nazareno? Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero que murió, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Póngale mucho cuidado al versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego comienza a decir el mismo Cristo resucitado: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Hay una gran diferencia en este Jesús que estuvo caminando por las aldeas, por ciudades, estuvo caminando, estuvo también allá en la mar, predicando la palabra, sanando enfermos, liberando a los cautivos, el Jesús que estuvo alimentando, el Jesús que tuvo pasión hasta por las suegras, Jesús que tuvo pasión por todos. Pero ese Jesús murió un día, pero resucitó como ese Dios todopoderoso, que un día, dice la palabra en Apocalipsis, un día va a venir en las nubes y todo ojo tendrá que verle, todo ojo lo verá, y allí la gloria de Dios va a resplandecer aún sobre todos aquellos que lo traspasaron a él. Todo ojo se va a dar cuenta que ese es el Jesús resucitado. Amén. Por eso la gente, el cristiano, nosotros los creyentes debemos aprender a vivir en el Cristo resucitado. Por eso Jesús murió en la cruz para dar vida y vida en abundancia, para que su pueblo esté vivo, para que su pueblo esté activo, para que su pueblo comience a caminar en una dimensión totalmente diferente a la que un día estábamos caminando nosotros. La iglesia necesita esto. Entonces, creo que esta es una gran diferencia. Entonces, notamos que lo que es engendrado en María fue el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. Mire, cuando fue engendrado Jesús de Nazareno en María, allí no tuvo nada que ver ningún semen de hombre. Cuando fue engendrado Jesús de Nazaret, no tuvo nada que ver José en esto de Jesús. El que tuvo que ver fue el Espíritu Santo de Dios. Por eso José, dice la Biblia, en esos tiempos la mujer que entrara en adulterio, la mujer que pecara con un pecado sexual, era apedreada, era echada afuera, era menospreciada. Pero dice la palabra que José, lógico, él dijo: yo no he tenido relaciones sexuales con María, ¿y por qué de la noche a la mañana me aparece es que embarazada? Entonces fue necesario que el ángel de Dios viniera a hablar en sueños, en visión a José, y le dijera: tranquilo José, no se preocupe por eso. Yo sé que está preocupado porque él amaba a María y quería dejarla en secreto. Entonces lo que José iba a hacer era que él se iba a ir muy disimuladamente, sin que nadie se diera cuenta y dijeran: ese José es un irresponsable, embarazó a su mujer y la dejó embarazada. Entonces, pero él lo que hizo fue lo contrario. El ángel de Dios viene y le habla a José y le dice: tranquilo, no se preocupe, que lo que en el vientre de María está, del Espíritu Santo es. Va a tener un hijo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, no Dios, el Hijo de Dios. Amén. Entonces fue engendrado. Entonces de ahí que intervienen, ahí es donde les decía que intervienen las dos naturalezas. Dios no nace. ¿Por qué Dios no nace? Porque Dios es infinito, porque Dios es eterno. La iglesia tiene que quedarle claro esto. Debe quedarle claro
que Dios no nace, Dios no tiene ni principio ni fin, es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Entonces Dios no tiene fin, Dios no nace. Hay veces le dicen a uno, oiga, ¿y Dios de dónde nació? ¿De dónde viene Dios? Eso no nos cabe en la mente humana, ni nos pongamos allí a quemar neuronas, porque uno no va a entender. Hay cosas, hay misterios de la palabra de Dios. Es más, el Señor dice que los misterios de la palabra de Dios es para sus hijos. Por eso es que la gente allá afuera dice que nosotros somos locos. ¿Usted cree que le dice a alguien allá afuera que no tiene conocimiento de la palabra? Le dice, ¿sabe que Dios me dice que yo no debo caminar por vista? Sino que debo caminar ¿por qué? Por fe. Alguien afuera le va a decir, ¿y dónde queda en el cuerpo la fe? ¿Dónde está pegado para que lo dirija usted? Entonces por eso dicen que somos locos. La gente afuera dice que tú y yo estamos locos. Allá están diciendo que estamos locos. Eso es lo que están diciendo. Y el apóstol Pablo dice, claro, nosotros estamos locos, pero por Cristo. Si no nos enloquecemos por Cristo, ¿cuántos hombres han enloquecido por su mujer? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí se han enloquecido por su esposa? No porque me tiene loco con esa cantaleta, como una canción antigua. Me tiene loco todo el día con esa cantaleta. No es esa canción. No es por eso. Pero es necesario que nosotros estemos locos, pero locos por Cristo, hermano. Que aprendamos a gozarnos en el Señor. Ayer estaba ministrándole a los jóvenes y les decía a ellos, mire, el hecho de llegar a los caminos del Señor no es para vivir una vida amargada, no es para vivir una vida resentida, no es para vivir una vida llena de odio. Entonces si el evangélico se ríe, entonces porque no es espiritual. ¿Y quién es el que juzga al evangélico cuando se ríe, cuando molesta? ¿Quién es que lo juzga? El mismo hermano, el religioso. El religioso cuando ve que se ríe el evangélico. ¿Cuántos evangélicos estamos aquí? Solo yo soy evangélico. Cuando ve que el evangélico se ríe, entonces dice, ese no es espiritual. El Espíritu de Dios no está allí. Pero si el evangélico es amargado, peor todavía. Y Dios dice que el Señor, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Por eso el cristiano amargado no tiene el gozo del Señor. Mírenle la cara a la persona que tiene a su lado, a ver si tiene cara de no tener gozo o de tener el gozo. El Mesías prometido, ese Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, es el sustituto del pecado. Es el único que fue capaz de llevarse esos pecados tan feos que usted tenía. Y se llevó los pecados feos que yo también tenía. Ese es el Mesías, el único que fue capaz de decir, yo me hago cargo a los pecados de la humanidad. Yo quiero hacerme responsable de los pecados que ellos han cometido. Yo quiero hacerme cargo a las enfermedades que ellos tienen. Yo quiero hacerme cargo a la maldición que un día crearon ellos por sus ancestros. Yo quiero hacer eso. Pero fue necesario, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. El primer hombre Adán, el esposo de Eva, fue hecho alma viviente, dice acá. El postrer Adán, ¿cuál fue el postrer Adán? Jesucristo fue el postrer Adán, un espíritu viviente también. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal,
luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Léalo conmigo, es del cielo. El primer hombre, Adán, fue terrenal. ¿Por qué terrenal? Porque fue hecho del polvo de la tierra. Porque al Señor le plació hacerlo del polvo de la tierra. La mujer, a Dios le plació hacerla de la costilla. Por eso es vaso más frágil. Las mujeres, dice el apóstol Pedro, que debe ser tratada como vaso más frágil. Y entonces esto va para las mujeres y también para los hombres. ¿Dónde estamos los hombres? Usted tiene que identificar bien su género. Identificarse bien. Cuando yo le diga dónde están los hombres, no le siga la corriente a Gina Paroyo. Siga la corriente de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y repito, ¿dónde están los hombres? Eso. Ahí sí me atrevo a abrir bien mi garganta en el nombre de Jesús. Pero es necesario que nosotros los hombres, algunos dicen es que los hombres son muy ordinarios, pero hay unos que no son tan ordinarios. Los hombres son hechos de barro, por eso que son ordinarios. ¿Y saben que no somos ordinarios? Y la mujer es muy frágil. Por eso es que cuando quedan embarazadas lloran algunas. Hasta los guaduales le ganaron a los guaduales. Yo creo que la mujer de Jorge Villamil lloraba bastante. Y el hombre la comparó con los guaduales. La mujer es muy frágil, es demasiado frágil. Y nosotros los hombres, dice la Biblia, que debemos tratarlas como vaso más frágil. Y la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Entonces allí no es de que, ay, entonces la mujer se quedó bajita porque le quitaron una costilla a un hombre bajito. No es eso. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, a Dios le plació sacar a la mujer de la costilla del hombre. Y por eso es que la mujer viene más pegada o está más pegada. Mírenlas ahí todas pegadas. Más pegadas que el almanaque allí. Cuando no son pegadas son colgadas, pero ahí están. Pero está bien. Está bien. Y si la mujer no se pega, pues entonces el hombre tiene que pegarse también. Pero es necesario que todos aprendamos a vivir conforme a la palabra de Dios. De aquí que lo que dice el apóstol Pablo, que el primer Adán, lo primero es la materia, porque hizo al hombre del barro, y lo segundo fue el espíritu. Pero ya con este Jesús de Nazaret, primero fue el espíritu, porque fue el Espíritu Santo que lo engendró, y después vino la materia en María. O sea, muy diferente, pero es importante esto, iglesia. Ahora, el segundo Nazaret fue engendrado por el Espíritu. Ahora, Dios, vuelvo y repito, no nació. La película que estaban viendo anoche, ¿cómo era que titulaba? Dios no está muerto. Eso es verdad. Dios no está muerto. Entonces, el hombre debe fortalecerse. La iglesia tiene que aprender a fortalecerse en ese Cristo resucitado. Jesús murió y al tercer día resucitó. Allí resucitó Jesús para que la iglesia un día también murió. ¿Cómo murió la iglesia? La iglesia murió a esa vieja naturaleza. ¿Cuántos hemos muerto a la vieja naturaleza? ¿Cuántos hemos muerto a ese viejo hombre, esa vieja mujer? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, ustedes se lo saben, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cuáles cosas viejas? Malas costumbres, grosería, altanería, gritería, brujería, hechicería, idolatría y todo lo que termine iría.
tiene que haber muerto. Murió. Las viejas cosas, todas esas viejas cosas murieron y ahora son hechas nuevas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, ahora han sido resucitadas en ese Cristo resucitado, nuevas. Hombre creado según a la imagen de Dios. Hemos sido creados, Pablo lo dice allí en Efesios, en el capítulo 4, dice que usted y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Por eso usted es más hermoso ahora. Mire ese varón que tiene a su lado tan hermoso. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Esa mujer que tiene ese rostro allí, es el rostro creado según Dios. Escuche. Cuando dice la Biblia que es un rostro, una imagen creada según Dios, no está diciendo es una imagen, es un rostro creado según la naturaleza pecaminosa. Por eso es que usted se da cuenta, no por venir a juzgar, no es porque tenga el espíritu de sospecha, porque hay evangélicos que hasta eso tienen. Yo como que sospecho tal cosa. ¿Sabe que la sospecha es pecado? Porque eso lo lleva a una malicia, a una curiosidad que no tiene nada que ver con la palabra. El espíritu de sospecha no existe en la Biblia. Entonces, cuando usted mira el rostro de una persona, usted sin necesidad de estarlo gritando a voz en cuello por ahí, diciendo, está en pecado, está en pecado. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, cuando la gente estaba con la lepra, ¿qué era lo que decía? Cuando a alguien le descubrían la lepra, salían gritando por las calles y aún la misma persona tenía que decir, tengo lepra, soy un leproso. Entonces, al decir esto, ¿qué pasa? Lo que estaba diciendo es, nadie se me arrime porque lo puedo contaminar. Hoy en día que Dios dijera, bueno, la última para los creyentes es la siguiente: cada vez que salgan del templo, donde estén en su trabajo, donde estén en las calles, en su casa, cada creyente va a decir, he pecado, hoy pequé sobre esto, he pecado, pero Dios no lo hace porque somos hijos de un Cristo resucitado y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso somos nosotros. Usted y yo hemos aprendido a crecer en la palabra de Dios. Hemos aprendido a madurar más en la palabra de Dios. ¿Saben que esta es una iglesia que está siendo edificada y formada por el Espíritu Santo, ubicada en la roca que es Jesucristo? Es una iglesia, y perdone la expresión, lo que voy a decirle, es una iglesia que no come entero. Es una iglesia que sabe discernir lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Usted sabe hacerlo, ¿por qué? Porque Dios les ha dado revelación a través del Espíritu Santo. Dios nos ha dado revelación. Es una iglesia que conoce lo que es la verdad. Es una iglesia que sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Aquí ninguno de los que estamos podemos decir, ay, me equivoqué. Yo pensé que ir y acostarme con el hombre o la mujer ajena no tenía nada que ver. No, Dios dice en su palabra que nos ha enseñado a aprender a desechar lo malo y a tomar lo bueno. Por eso Jesús, a través de su palabra, nos habla de cómo un día el mismo Jesús de Nazareno, siendo niño, un día se fueron con sus padres a una fiesta, no una rumba como dicen los jóvenes ahora, pero sí fueron a la fiesta de la Pascua. Estuvieron allá Jesús y María, y a mí me llama mucho la atención esta. ¿Sería que José y María no le ponían mucho cuidado a Jesús? Porque dice que habían andado, ¿cuántos días habían caminado? 3 días. Y después de 3 días, oiga, ¿y dónde está Jesús? ¿Usted no lo traía de la mano? Después de 3 días. Lo cierto es que después de 3 días se parece a unos padres. Oiga, ¿dónde está su hija? Pregúntele a ella, estilo Adán y Eva. Y ella dice, yo no sé, él es el papá, él es el sacerdote, él es la autoridad. Y ninguno de los dos sabe dónde está su niño o su niña. Y entonces Jesús
Dice que ellos se preocuparon y se devolvieron nuevamente. Y cuando llegaron allí, ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba allí sentado, escuchando y enseñando allí la palabra. Y entonces sus padres lo tomaron y se lo llevaron. Y lógico que también le llamaron la atención. El Jesús de Nazareno, y póngale mucho cuidado a esto, estaba sujeto a sus padres. ¿Sí? El Cristo resucitado no está sujeto a nadie, porque es el mismo Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces ustedes pueden decir, ¿y por qué Dios no se sujeta? Dígame, ¿a quién se le sujeta a Dios? ¿Quién hay por encima de Dios? ¿Quién hay más poderoso que Dios? Entonces, nosotros como padres nos sujetamos ¿a quién? A Dios. Si usted tiene los padres vivos, se le sujeta a sus padres. Pero como padres en casa no le sujetamos a Dios. Y lógico, y a las autoridades que Dios ha colocado aquí en la tierra. Pero nuestros hijos se nos sujetan a nosotros. Nuestros nietos se nos sujetan a nosotros. Por eso Dios no está sujeto a nadie. Ay, entonces Dios es rebelde. No, el único rebelde es Satanás por no sujetarse a Dios, por eso fue expulsado y se llenó de rebeldía. Coloque sobre sus pies, por favor. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.